gente, soy Alfredo Tricánico y una vez más les doy la bienvenida a este espacio que hemos dado por llamar Los secretos detrás de las canciones de los Beatles. En este episodio hablaremos del sexto LP de los cuatro de Liverpool, Rubber Soul. Según George Martin, Rubber Soul fue el álbum que significó la presentación mundial de unos Beatles nuevos y más adultos. Los Beatles cada vez más estaban desencantados con las interpretaciones en directo ante multitudes histéricas que chillaban y habían comenzado a concentrar sus energías en el trabajo en estudio. Este álbum, considerado por muchos como uno de los mejores de los Beatles, se convierte en una proeza tanto más extraordinaria cuanto que fue grabado bajo la presión de unos plazos muy estrictos, pues tenía que editarse para la campaña de Navidad de 1965. Rubber Soul es un álbum que virtualmente no contiene piezas débiles. Cuando empezaron las sesiones, el 12 de octubre, Lennon y McCartney tenían muy poco material nuevo con el que trabajar y se vieron forzados a componer y grabar una docena de temas originales y todo en 4 semanas. Los Beatles respondieron a esta presión presentando canciones tan innovadoras como Madera Noruega, Hombre de Ninguna Parte y En Mi Vida, y ampliando más las posibilidades de sonidos de estudio, utilizando sitar, armonio y el vulgarmente llamado bajo fuzz. Acá el instrumento pasa a través de una pedalera y produce un sonido grueso rico en armónicos. Rubber Soul fue editado el 3 de diciembre del 65 y 5 días después entró en las listas de álbumes y ya era número 1, donde permaneció durante 12 semanas. En Estados Unidos se editó el 6 de diciembre y después de vender 1 millón de copias durante los primeros 9 días, subió al número 1. La grabación de este LP se hizo entre el 12 de octubre y el 11 de noviembre del 65 en los estudios de Abbey Road. Pero al final le faltaba una canción y reflotaron el tema Wait de las sesiones de grabación de Help. Norman Smith, ingeniero de grabación, que estuvo con los Beatles en más de 90 grabaciones, recuerda: con Rubber Soul empezaron las desavenencias entre Paul y John. George tuvo que aguantarle un sinfín de desplantes a Paul. Ahora que teníamos el lujo de grabar en 4 pistas, George añadía su solo después, pero en opinión de Paul no lo hacía bien. Este era un quisquilloso rematado, de modo que en algunas canciones era Paul quien tocaba los solos. Posteriormente descubrí que George Harrison le había tomado una manía enorme a Paul, aunque no lo demostraba. Pero se debe decir que era McCartney el que tenía mayor capacidad musical y también en lo referente a la producción. A pesar de todo, la mayor parte de las ideas venían de Paul, como la de la carátula del disco. Pero antes de decidir que el título fuese Rubber Soul, habían considerado la posibilidad de llamarlo The Magic Circle. La foto de la portada fue tomada por Robert Freeman con un lente ojo de pescado, con la cámara inclinada diagonalmente, mostrando a unos Beatles con el pelo más largo. Según George Martin, Rubber Soul era el primer LP de los Beatles que representaba a unos nuevos Beatles al mundo. Hasta ese momento, los álbumes eran más bien como recopilación de discos sencillos, pero en ese momento se estaba empezando a pensar en los álbumes como una unidad artística propia.
El álbum abre con Drive My Car, que fue grabada el 13 de octubre. Y como curiosidad, en la última estrofa hay una diferencia en las voces de Paul y John, pero George Martin desestimó tener que grabarlo otra vez. La instrumentación para este tema: Paul en bajo, piano y voz principal, John pandereta y segunda voz, George guitarra solista y coros, y Ringo en batería. La canción es una crítica sarcástica de la ambición codiciosa del egoísmo y la falsedad que la gente suele acompañar a la fantasía de llegar a la cúspide. Es una canción con una notable sencillez musical. Según Lennon, era sobre una aventura que había tenido por esa época, y haciendo referencia en sus días de indigencia en la Escuela de Arte de Liverpool, de quemar muebles en la chimenea del departamento que compartía con Stu. La letra fue considerada tan buena que fue incluida en una antología de poesía clásica inglesa. Se grabó el 12 de octubre del 65 y regrabada el 21 del mismo mes. John quería que George tocara el sitar en este tema, y su inclusión costó bastante trabajo, ya que Harrison todavía no le tenía la mano al nuevo instrumento. John había pensado un arreglo que ponía a prueba la habilidad de George. Tras varios intentos en vano, John se dio por vencido, pero Harrison siguió probando y terminó dominando su parte y la agregó más tarde. Paul en bajo y segunda voz, John en guitarra acústica Gibson y voz principal, George en sitar y Ringo en pandereta. Era la primera vez que se utilizaba un sitar en una canción de los Beatles. Harrison oyó por primera vez este instrumento durante el rodaje de la película Help y le gustó mucho ese nuevo sonido. Fue David Crosby quien introdujo a Harrison en la música del hindú Ravi Shankar. Fue grabada el 11 de noviembre del 65 durante la última sesión del álbum Rubber Soul. Paul en bajo, piano y voz principal, John en pandereta y voces, George en guitarra solista y voces, Ringo en pandereta y Mal Evans en órgano Hammond. Recuerda a John: me había pasado 5 horas aquella mañana tratando de componer una canción llena de sentido que fuese buena, hasta que lo dejé y me tiré a la cama. Y en ese momento me vino todo, letra y música de Nowhere Man. La canción no sufrió cambios durante el proceso de grabación con relación a la composición original de John, cosa poco frecuente en los Beatles. Fue grabada el 21 de octubre del 65. En la instrumentación, Paul en bajo y voces, George en guitarra acústica Fender Stratocaster y voz solista, George en guitarra solista Fender Stratocaster y coros, y Ringo en batería. Esta canción formó parte del repertorio en directo durante los años 65 y 66. En la película de dibujos animados Yellow Submarine, uno de los personajes es justamente Nowhere Man. Grabada el 8 de octubre del 65, con Paul en bajo fuzz y segunda voz, John pandereta, George en guitarra solista y voz principal y Ringo en batería. Recuerda George: por cómo suena, debe ser sobre alguien, pero con el tiempo he olvidado quién pudo inspirarla.
world and be like me. Say the word I'm thinking of. Have you heard? Según John, la escribimos juntos, pero sobre todo es mía. La letra habla de volverse inteligente. Era la época de la marihuana, todo aquello de amor y paz. La palabra es amor, ¿no? En este tema, los Beatles cantan por primera vez acerca del amor en un sentido universal. Fue grabada el 10 de noviembre del 65, con Paul en bajo, piano y voz, John en guitarra rítmica y voz, George guitarra solista y voces, Ringo en batería y maracas y George Martin en armonio. Según comentarios de Lennon, yo estaba por ahí y entró Paul cantando los primeros compases, pero faltaba algo más. Mi aporte a las canciones de Paul era agregar ese punto de melancolía. Si no, Michelle se hubiera quedado en una balada normal y corriente. Recuerda Paul, tenía ganas de escribir algunas palabras en francés y la ayuda vino de la mujer de un amigo de la infancia de Paul y John que enseñaba francés. Se grabó el 3 de noviembre del 65. Paul en bajo y voz solista, John y George en guitarras acústicas y coros, y Ringo en batería. Según Lennon, yo la escribí. Era una de mis primeras canciones y Paul y Ringo compusieron juntos una nueva parte central de 8 compases cuando la grabamos. Fue la primera canción donde contribuyó Ringo. Recuerda el baterista de los Beatles: yo deseaba componer canciones como los demás y lo intentaba, pero es que no sé cómo se hace. Puedo escribir una letra decente, pero en cuanto se me ocurre una melodía y se la canto a los demás, siempre me decían: sí, se parece a tal o cual cosa, y cuando me lo explicaban, ahí entendía lo que querían decir. Fue grabado el 4 de noviembre del 65 con Paul en bajo y segunda voz, John guitarra rítmica y coros, George guitarra solista y Ringo en batería y voz principal. Ringo compondría más adelante 2 temas completos, Don't Pass Me By del álbum Blanco y Octopus Garden en Abbey Road. Para Lennon, este tema fue una de sus mejores composiciones, grabada el 11 de noviembre del 65. Recuerda Paul, escucha la respiración de John. Le pedimos al ingeniero de sonido que la pusiera en los agudos, y ahí está esa enorme aspiración de aire que parece un instrumento de percusión. Según comentarios, en realidad fue un chiste interno de los Beatles en referencia a la marihuana. Paul en bajo y coros, John en guitarra acústica y voz solista, George en sitar, voces y coros, y Ringo en batería. Y así llegamos al fin de este primer episodio de los secretos detrás de las canciones de los Beatles, de su LP Rubber Soul. En el próximo capítulo compartiremos la segunda parte de este disco. Gracias por su compañía.